Saludos cordiales. Qué bueno que seguimos en este tiempo juntos. Quizá no podemos estar físicamente, pero juntos disfrutando de la palabra de Dios. A toda la iglesia, un saludo muy cordial y qué bueno podernos encontrar en este espacio para ir a la palabra de Dios. En este tiempo estamos hablando de héroes de la fe. Y hace 8 días hablamos de Abel, una persona muy conocida a nivel bíblico. Hoy vamos a hablar de otro héroe de la fe. Vamos a hablar de Enoc. Quizá también es conocido para todos los que estudian y leen la Biblia. Enoc es algo así como el bisabuelo de Noé. Así que pues estamos en esos primeros tiempos donde estos personajes estaban marcando la historia bíblica. Y por eso vamos a hablar de Enoc. Y así como de Abel, decíamos que fue un héroe de corta vida, pero de una fe trascendente. Pues de Enoc vamos a decir que Enoc es un héroe que marca la diferencia. Miramos también que un héroe de fe es aquella persona que es usada por Dios y que se deja usar por Dios para ganar a otras personas para el reino de Dios, y que la tarea es cumplir con el propósito y con el plan de Dios, y que podemos servirle de todo corazón, obedeciéndole. Así que pues tanto los personajes bíblicos como nosotros somos llamados a ser héroes de la fe. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios también por medio de su palabra nos enseñe en esta hora, y que como familia, ahí que estamos reunidos en familia, podamos aprender algo que alimente nuestro espíritu en esta hora. Oremos. Señor, te damos gracias y estamos pero muy felices de coger esa palabra y poder tenerla como el alimento para nuestras vidas. Señor, gracias por ese privilegio de tener la palabra tuya en nuestras manos y poder estudiarla, poder analizarla, poder comprenderla. Pero también, Señor, te pedimos que nos des tu fortaleza para aplicarla. Y ahora que estamos hablando de héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11, enséñanos, Señor, que allí hay unos grandes personajes que son de bendición para nuestras vidas, aún después de miles y miles de años. Porque cuando hay personas de fe, esas personas trascienden con su ejemplo y son de bendición para muchas generaciones. Gracias, gracias, Señor, que esta mañana podamos recibir lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Hablando de estos héroes de la fe, creo que el capítulo por excelencia es precisamente Hebreos capítulo 11. Y vamos a mirar 2 versículos bíblicos que son los que allí en Hebreos nos hablan de Enoc. Ya si tenemos que acudir al Génesis y a otras partes de la Biblia, pues lo haremos. Pero vamos a ir a estos 2 versículos de Hebreos capítulo 11, que es el versículo 5 y el versículo 6. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. 2 versículos, pero que nos dan bastante información, pero también nos dan unos principios básicos
y muy buenos para nuestras vidas acerca de la fe. 5 cosas vamos a mirar. La número 1, la fe nos lleva al cielo. ¿Estamos seguros de poder llegar al cielo? Por la fe lo podemos hacer. Número 2, la fe es agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, todo lo que hacemos debe ser por la fe. En tercer lugar, la fe nos permite creer en la existencia de Dios. Usted y yo creemos en Dios, pero tenemos que orar para que mucha gente crea en Dios y que nosotros podamos darle el mensaje y entonces ellos por la fe puedan creer en Dios. También, en cuarto lugar, la fe nos permite recibir el galardón, los galardones, las recompensas que Dios tiene para nosotros y para nuestras vidas. Y en quinto lugar, la fe nos permite caminar con Dios. Así que va a ser una enseñanza muy linda la de esta hora. Y por eso vamos a ir a nuestros versículos bíblicos. Y dijimos que el primer principio es que la fe nos lleva al cielo. El versículo nos dice que no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Solamente en la Biblia encontramos otro personaje que fue traspuesto por Dios y el Señor lo llevó y no hay ningún registro de que hayan muerto, sino que Dios mismo se encargó de llevarlos. Y ahí está. Por eso he dicho que Enoc marca la diferencia. Todas las personas nacen, viven y como dicen, se reproducen y mueren. Bueno, eso es como lo general. Pero en la vida de Enoc fue traspuesto y no vio la muerte o no experimentó la muerte. Eso marcó la diferencia. Y creo que Dios también en este tiempo, aunque nosotros por supuesto vamos a morir, pero tenemos que marcar la diferencia. Y la diferencia es que vamos a creer por fe en Jesucristo, en nuestro Dios, y esa fe es la que marcará la diferencia. Hay muerte física y hay muerte espiritual. Las personas que no entregan su corazón al Señor están muertos espiritualmente porque todavía están en pecado. Pero cuando creemos en Jesucristo, entonces nacemos de nuevo. Y definitivamente, si guardamos todos los principios de Dios y nuestra fe está ahí cada día viva y eficaz, entonces vamos a vivir una vida de bendición. Y vamos a morir físicamente, por supuesto, pero espiritualmente vamos a tener la vida eterna. Cuando dejamos que Cristo entre en nuestra vida, es una obra muy especial la que Él hace. Y espiritualmente dice la Biblia que pasamos de muerte a vida. Así que pues tenemos que experimentar esta experiencia, tener vida y vida en abundancia para vivir una vida significativa, una vida con propósito aquí en la tierra, pero luego también, por supuesto, que esto nos va a llevar hasta la eternidad. Enoc fue traspuesto al cielo. Usted y yo, por fe, también podemos llegar al cielo. Es una verdad que está ahí descrita en la palabra del Señor. Hay infierno y hay cielo. No podemos negar ninguno de los dos, pero lo que Dios quiere es que creamos en Él y que podamos llegar al cielo. Pues quizá no de la misma forma. Qué interesante sería que Dios en este tiempo también a alguien lo traspusiera de un momento a otro y se lo llevara para el cielo. Pero quizá tenemos que morir físicamente, pero con la garantía que vamos a llegar a tener vida eterna.
El segundo principio que mencionamos es que la fe es agradar a Dios. Podemos inventarnos y crear muchas maneras a ver si podemos agradar a Dios. Cada ser humano en su vida siempre dice: yo quiero agradar a Dios. Entonces algunos dicen: voy a sufrir muchísimo porque creo que Dios al ver mi sufrimiento se va a agradar de mí. Otros dicen: voy a hacer buenas obras, voy a ayudar a la gente y entonces quizá Dios se agrade de mí. Otros quizá dicen: me voy a portar bien, voy a tener una conducta y un comportamiento súper especial. Así que pues tienen ese comportamiento y piensan que así pueden agradar a Dios. Los hijos piensan agradar a Dios siendo buenos hijos. Los padres siendo buenos padres, los maestros siendo buenos maestros, los profesionales siendo buenos profesionales, etcétera, etcétera. Pero lo que nos dice acá el versículo bíblico es que antes que fuese traspuesto, mientras tuvo vida, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bueno que definitivamente nosotros podamos agradar a Dios, pero no simplemente primero por las cosas que nosotros hacemos, sino primero entregando nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que somos a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos agradar a Dios, porque después de que la obra salvadora tiene efecto en nuestra vida, ahí sí vienen las buenas obras. Y creo que esa frase que siempre hemos dicho y repetido, y es que nunca vamos a ser salvos por buenas obras, pero después de ser salvos, definitivamente tenemos que hacer buenas obras. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que podemos agradar a Dios mientras estemos aquí en la tierra también, mientras tengamos vida, porque la fe hace que todo lo que hagamos, sea en nuestra parte académica, profesional, sea en nuestras vivencias familiares, lo que va a hacer que agrade a Dios es la fe. Así que tenemos que pedirle que cada día Dios mismo vaya haciendo esa obra linda de sembrar fe en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dijimos un tercer principio. La fe nos permite creer en la existencia de Dios. Por eso el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y tenemos la oportunidad de acercarnos a ese Dios grande y poderoso. Nosotros quizá fallamos, nosotros quizá tenemos nuestras luchas, no somos perfectos, pero podemos acercarnos a ese Dios perfecto por medio de la fe. Pero lo que nos dice aquí es que Enoc pues agradó a Dios, sin fe no podía agradar a Dios, pero era necesario que él creyera en Dios para acercarse a él. Así que es vital y es importante que nosotros creamos en Dios, y lo que nos va a permitir creer en Dios es la fe. Así que damos gracias al Señor por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, que un día entregamos nuestro corazón al Señor y entonces esa fe hizo posible que nosotros no tuviésemos dudas sobre la existencia de Dios. Pero hoy en día hay muchas personas dudando que Dios existe. Hay unos que dicen: yo creo que no hay Dios. Hay personas que niegan rotundamente la existencia de Dios, aunque tristemente pues tienen como Dios otras cosas que es lo más importante para ellos, porque Dios al fin y al cabo es algo que ellos colocan en su vida como lo más importante.
Así que nosotros creemos en Dios, pero también nos corresponde una gran tarea, y es que otros conozcan a Dios y que ellos puedan afirmar: Dios existe. Y cuando ellos tengan esa fe de que Dios existe, ellos se pueden acercar a Dios. Y qué bueno que usted y yo podemos continuamente acercarnos a Él. El versículo 6 termina diciendo que es galardoneador de los que le buscan. La fe nos permite recibir el galardón de Dios. Dios tiene recompensas para los que son de corazón perfecto. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere darnos esa realización emocional y esa realización en cada una de las áreas en que nos movemos. Dios quiere establecer muchas cosas en nuestras vidas, pero Él está buscando corazones dispuestos. Y así como Enoc estaba ahí dispuesto para agradar a Dios en todo, entonces pues dice el versículo que Él es galardoneador de los que le buscan. Si queremos tener los galardones de Dios, las recompensas de Dios, entonces que podamos tener fe en Él, y eso posibilita que Dios obre a nuestro favor. En un versículo bíblico en 2 de Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Mire qué búsqueda la de Dios. Él dice que los ojos de Él recorren toda la tierra buscando a alguien que esté comprometido con Él. Y cuando encuentra a ese alguien comprometido con Él, fortalece su corazón. ¡Qué bueno! En este tiempo que a veces tenemos inseguridades, que hay situaciones que están marcando nuestras vidas, que hay situaciones que a veces no las entendemos, que hay incertidumbre por lo que va a pasar ahora después de todo esto de la pandemia, aunque pues lógico que este virus va a seguir, pero esos manejos que le estamos dando para que no se contaminen muchos, entonces han creado incertidumbre. Hemos tenido situaciones económicas fuertes. Para algunas personas la vida familiar también ha cambiado. Es triste ver que una de las encuestas que sacan ahora en los países donde ya están abriendo todas para volver a la normalidad, entonces están encontrando fenómenos sociales difíciles. Ahora se disparó los divorcios, se disparó muchas cosas que en familia como que ahí se aguantaban, pero ahora con esto de las cuarentenas y de estar juntos se descubrió lo que había y dicen mejor es no seguir viviendo juntos. ¿Qué situaciones pueden presentarse en este tiempo en nuestras vidas? Pero Dios quiere galardonearnos, Dios quiere recompensarnos, Dios quiere darnos cosas que Él tiene establecido para los comprometidos con Él. Así que tenemos una gran tarea, y es que nosotros hagamos ese compromiso con Él de una forma seria, y entonces recibiremos recompensas de parte de Él. El único que nos puede ayudar para no caer en estrés, en ansiedades, en depresión, en que nuestro sistema nervioso se altere y lleve a enfermarnos, es recibir la bendición y la recompensa de parte de nuestro Dios. Y la vamos a obtener por fe. Por eso en nuestras oraciones tenemos que decir al Señor: danos la fe. Por favor, que por fe nosotros podamos llegar a experimentar y recibir las recompensas tuyas. Y ese debe ser un anhelo de nuestro corazón.
el número 5, otro principio que vemos aquí en la vida de Noé, tenemos que trasladarnos a Génesis, donde encontramos pues mucho más historia de la vida de Enoc. En Génesis 5, 21 hasta el 24 dice: cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo. ¡Qué bueno! Aquí en estos versículos 2 veces se menciona esa frase: Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Estuve mirando otras versiones bíblicas y en otra versión dice que caminó de acuerdo con la voluntad de Dios. Otra versión dice caminó en comunión con Dios. Otra dice obedecía a Dios en todo. Otra dice anduvo fielmente con Dios. Y otra dice vivió en íntima comunión con Dios. Oye, vivió todo este tiempo que él tuvo. En aquel entonces se podía vivir más de 300, 400, y como Matusalén, el hijo de Enoc, vivió 969 años. Eso no cabe ahorita en nuestra cabeza, que alguien viva tantos años, pero en esa época se vivía. Pero toda la vida de Enoc, que fueron 365 años, dice que caminó con Dios, estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo logró? Pues porque en Hebreos nos dice que por la fe agradó a Dios. La fe le permitió tener compañerismo permanente y comunión con Dios. Creo que una cosa muy importante de la fe es que nosotros también podemos caminar con Dios. Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu. Pero qué bueno que ahí se manifieste la fe. Creer en Dios que no vemos, pero estar caminando con Él y de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que esa fe tenemos que decirle a nuestro Señor que esté ahí tomando raíces en nuestro corazón para que podamos caminar con Dios. Aún en tiempos de circunstancias difíciles podemos caminar con Dios. Aún en momentos en que parece que todos como que no va a salir tan bien como nosotros quisiéramos, pero si tenemos fe, Dios va a permitir que salgamos adelante y que podamos ser vencedores y triunfadores. Así que podemos decir de Enoc que fue un hombre que marcó la diferencia, un héroe que marcó la diferencia. Usted y yo también podemos marcar la diferencia. Caminar con Dios va a permitir que los que están a nuestro alrededor, que nuestras familias, que nuestros amigos, que nuestros colegas de trabajo digan: ese es diferente. Vamos a marcar la diferencia porque nosotros tenemos comunión y tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos y simplemente en esta oración digámosle: danos seguridad de ir al cielo. Por favor, que nuestra fe pueda comprender que podemos acercarnos a ti. Vamos a proponernos de una forma comprometida con Dios y eso nos permitirá recibir de sus galardones. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios, y con fe podemos ser cristianos que marcamos la diferencia. Oremos al Señor en esta tarde. Señor, gracias por tus bendiciones y gracias por lo que tú permites para nuestras vidas. Señor, aquí hay otro héroe de la fe que nos deja enseñanzas
sencillas, pero que son las que mueven tu corazón. Y Señor, permítanos ser como Enoc, vivir en fidelidad, en comunión contigo, andar contigo en todas las circunstancias. Yo creo que en sus 365 años de vida vivió algunas circunstancias muy buenas, con logros muy especiales, pero como todo ser humano, también vivió con momentos de dificultad. Pero él supo confiar en Dios, él supo expresar su fe, él vivió en fe, y entonces Dios dejó escrito ahí en la palabra que caminó con Dios, y como caminó con Dios y como caminó por la fe, entonces Dios lo traspuso al cielo. Qué bueno que nosotros también por fe vamos a llegar al cielo. Allá nos encontraremos con Enoc, y entonces tendremos unos diálogos interesantes, cómo es no conocer la muerte física. Pero gracias que podemos siempre experimentar la vida eterna. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué rico compartir con ustedes. Sigan estudiando la palabra del Señor, porque en ella siempre encontraremos principios que hacen que nuestras vidas sean significativas y que agrademos a Dios en todo momento. Bendiciones, bendiciones. Hola familia Cristo Vive, los estamos saludando la familia Méndez Echeverry. Les enviamos un fraternal y cordial saludo, deseando el mejor bienestar para todos ustedes. Los hemos extrañado bastante y esperamos, luego de que pase este confinamiento, esta pandemia, podernos reencontrar. Y los queremos invitar para que continuemos conectados con nuestras redes sociales y sigamos apoyando a nuestros pastores y al equipo pastoral de nuestra iglesia. Un abrazo gigante. Bendiciones.